Módulo 8. Equipos médicos. Dentro de los equipos médicos podríamos transportar o debemos transportar un bolso de ACLS o soporte vital cardiovascular avanzado. En él deberíamos tener a mano fármacos como lo sería la epinefrina, la atropina, la lidocaína y también distintos tipos de fármacos utilizados en soporte vital cardiovascular avanzado. Aparte deberíamos contar con ácido tranexámico para el control de hemorragias. Segundo punto a considerar es que deberíamos contener o tener equipos electromédicos, como lo vendría siendo el uso del monitor hemodinámico, también del desfibrilador externo automático, un electrocardiograma, deberíamos contar con aspirador de secreciones portátil, ventilador mecánico y un capnógrafo. Tercer punto es que deberíamos tener también elementos de inmovilización de un paciente de trauma. Entre estos deberíamos contar con un collar cervical, aunque hoy la evidencia menciona o identifica o enseña que el collar cervical produce más daño que beneficio. ¿Y por qué? Porque se menciona que no se debe inmovilizar o no se debe restringir el movimiento espinal a todo paciente de trauma. Se debe realizar un movimiento o inmovilización selectiva de estos pacientes o de la columna cervical. El collar cervical produce consigo disfagia después de la aplicación del collar cervical en el paciente de trauma. Produce también oclusión de la vena yugular del cuello, por lo cual con esto también produce un aumento de la presión intracraneal. También produce demasiado dolor o incomodidad en el paciente. Produce también hiperextensión del cuello. También genera o produce en sí aumento de las tasas de mortalidad en el caso de que exista algún tipo de traumatismo penetrante. Y como punto final tenemos que tener en consideración que disminuye la apertura bucal, por lo cual produce aumento de la aspiración de secreciones. Como segundo punto debemos considerar o tener una férula espinal larga o tabla espinal. Tenemos que tener también como tercer punto una camilla articulada con correas y con también mosquetones de anclaje para que durante el vuelo no se vaya moviendo o no produzca algún tipo de accidente y obviamente mayor lesión en el paciente de trauma y también en los tripulantes aéreos. Debemos contar también con inmovilizadores de cabeza, con un set o kit de férulas para inmovilización y también con colchón de vacío. El colchón de vacío es un dispositivo que consta de una capa externa de plástico y una capa interna de caucho bicameral y también tiene o se confecciona, dentro tiene bolitas de poliestán que al expandirse este tipo de colchón, ¿cierto? Se expande también o se distribuye de manera uniforme, permitiendo o realizando un molde adaptado a cada tipo de paciente o a la contextura en sí del paciente. También aumenta o produce mayor comodidad en el paciente de trauma, disminuye también o aísla en sí al paciente de las vibraciones y también está indicada en sospecha de lesión cervical en el paciente de trauma. Tenemos que también saber que este dispositivo es mucho más aceptable y mucho más tolerado que la férula espinal larga en los pacientes de trauma debido a su comodidad, adaptándose a la, al molde o a la espalda en sí o al nivel dorsal del paciente. Tenemos que saber por otro lado, y quiero mencionarle esto, es que a nivel dorsal nuestro sistema esquelético no es totalmente recto. Tenemos 4 curvaturas anatómicas naturales que en conjunto a los discos intervertebrales nos ayudan a absorber o a distribuir la fuerza o la energía que realizamos al caminar, al trotar o al saltar o al hacer cualquier tipo de ejercicio parecidos a estas. Las curvaturas que tenemos son en primera instancia la cifosis torácica, que tiene un ángulo de curvatura de 20 a 40 grados. Después tenemos también la lordosis cervical, que tiene un ángulo de curvatura de 20 a 40 grados. Tenemos también como tercer punto la lordosis lumbar, que tiene un ángulo de curvatura de 40 a 60 grados de curvatura, valga la redundancia. Y finalmente tenemos la cifosis sacra. Es por esto
que en sí intentar realizar una inmovilización completa de la zona cervical o a nivel dorsal en sí de la espalda y de la columna vertebral es imposible, y estaríamos produciendo mayor daño que beneficio, debido a que tiempos mayores a media hora en que el paciente esté posicionado sobre una férula espinal larga puede generarse o producirse úlceras por presión debido a la hipoperfusión tisular que se genera en la zona sacra o en la zona ósea, producto de la compresión entre la tabla y los tejidos de la espalda. Es por esto que existen métodos alternativos y se incita o se recomienda mucho más la férula o colchón de vacío. Tenemos también, o deberíamos también, llevar mantas térmicas, y con esto también utilizarla para poder intentar mantener la temperatura constante y estable del paciente, específicamente o necesariamente a nivel del ascenso en altura.